Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Espero que su familia también se encuentre bien. Continuando con el tema de la semana, bien, con el tema de la semana, el cual es, pues, tipos de núcleo y especies iónicas, ¿ok? Tipos de núcleo y especies iónicas. Antes de hablar de esto, vamos a recordar un poco, ¿ok? Vamos a recordar un poco, te voy a conversar un momento acerca de lo que es el átomo, las partes del átomo, ¿cierto? Seguramente ya habrás visto el video, espero que sea así. Bien, escúchame muy bien, con atención. Veamos, mira, el átomo, ¿recuerdas qué era el átomo? Es la partícula, ¿cierto?, más pequeña que conserva aún las propiedades de un elemento químico, ¿cierto? Por ejemplo, las propiedades de la plata aún lo conservan los átomos de la plata. Eso tienes que recordar. También podemos decir que los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes. Mira, los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes. ¿Okay? Pero en esencia lo que tienes que saber es que la partícula más pequeña que conserva sus propiedades sigue siendo, es ¿quién? El átomo. Bien. Ahora, si hablamos partes del átomo, porque el átomo tiene sus partes, podemos decir que el átomo está constituido, ¿recuerdas? Por dos zonas, ¿verdad? Por dos zonas. El núcleo se encuentra en la parte central, ¿recuerdas? La parte central y la zona extranuclear, ¿verdad? La zona extranuclear. Bien. Ahora, el núcleo tiene carga positiva, ¿recuerdas? El núcleo tiene la carga positiva y concentra casi la totalidad de la masa del átomo, ¿sí? Bien, porque contiene a la mayoría de las partículas subatómicas, ¿bien? Las partículas subatómicas es la referencia que están dentro del átomo, ¿verdad? Aquí en el núcleo pues están, por ejemplo, el protón, el neutrón, ¿cierto? Quizás haya otros, pero lo más importante que vamos a mencionar son protón y neutrón, ¿ok? Recuerda eso, ¿ok? Ahora, imagínate tú un cuerpo, ¿verdad? Agarras un cuerpo, no sé, un pedazo de metal, por ejemplo, ya de plata, ¿bien? Eso sería la materia, ¿verdad? Ahora, lo que compone la materia, ¿qué son? Los átomos. Ahora, dentro de los átomos, ¿qué hay? Que hay electrones, ¿verdad? Que están girando, orbitando, perdón, alrededor del núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo que hay protones y neutrones, ¿bien? Protones y neutrones, ¿ok? Listo. Ahora, la zona extranuclear, recuerda también, que tiene mayor tamaño. La zona extranuclear tiene mayor tamaño y en ella solo se encuentran los electrones moviéndose caóticamente, ¿ok? La zona extranuclear tiene mayor tamaño, recuerda, y en ella solo se encuentran los electrones, solo los electrones se encuentran en la zona extranuclear, y moviéndose caóticamente, ¿ok? Se mueven caóticamente. Ahora, si hablamos ahora de las partículas subatómicas, es decir, las partículas que están dentro del átomo, las cuales son, pues se le conoce como fundamentales, bien, podríamos decir lo siguiente. A ver, ¿cómo podemos explicarlo? Ya, mira, debido al gran desarrollo, bien, de la física, bien, de partículas, eh, durante el siglo XX, en la actualidad se conoce una gran cantidad de partículas que componen el átomo, ¿bien? Pero las más importantes, ¿cuáles eran? El electrón, el protón y el neutrón. Recuerda, el protón y el neutrón están dentro del núcleo, están en el núcleo, y el electrón está en la zona extranuclear. Bien, las características más importantes de estas partículas podríamos mencionar algunas, ¿verdad? Que son la masa y la carga eléctrica, ¿ok? La masa y la carga eléctrica. ¿Ok? Esos datos ya deben estar anotados en tu, o bueno, en el video anterior, de la clase anterior, ¿bien? Ahí los debes tener, lo puedes revisar. Recuerda lo siguiente, mira, ahí te voy a mencionar esto. La relación de masas es que el neutrón va a ser más pesado que el protón y el protón va a ser mucho más pesado que el electrón, lo cual significaría que si el protón es mucho más pesado que el electrón, pues perdón, otra vez. El neutrón es mayor en masa que el protón. Bien, el neutrón es mayor en masa que el protón. Y el protón es mayor en masa que el electrón. Entonces esto podría decirse que el neutrón obviamente va a ser mayor en masa que el electrón, ¿cierto? Recuerda eso, el neutrón es mayor que el protón en masa y el protón es mayor que el electrón en masa.
Bien, los protones y los neutrones se denominan, recuerda, nucleones fundamentales, bien, porque están dentro del núcleo, ¿verdad? Fundamentales también, podemos decir. Las partículas subatómicas tienen las mismas características, recuerda, en todos los átomos. Tienen las mismas características en todos los átomos. El protón, el neutrón y el electrón del cobre, por ejemplo, tienen las mismas características que el protón y el neutrón y el electrón del carbono. ¿Ok? Son las mismas. Ahora, vamos a hablar ya del tema de ahora. Ya hemos recordado el tipo de núcleo. El núcleo, ¿recuerdas qué era un núcleo? Era la representación, ¿cierto?, de la composición del núcleo de un átomo mediante su número atómico y su número de masa. ¿Recuerdas el símbolo del número atómico Z, verdad? Y el número de masa A, ¿verdad? Las cuales acompañan al símbolo del elemento. Bien, recuerda que para que se considere núcleo, este átomo tiene que estar estable, ¿verdad? Bien, estable, no le tiene que faltar nada, no le tiene que sobrar nada. Estable, tranquilo, quieto, ¿bien? Ahora, veamos entonces lo siguiente. Vamos a leer esta parte. ¿Qué nos dice? Mira, al representar el núcleo de un elemento químico, bien, al representar el núcleo de un elemento químico mediante símbolos, bien, mediante símbolos, lo cual podríamos decir que es un núcleo, ¿verdad? El hombre de ciencia, mediante sus investigaciones, descubre que la mayoría de los elementos químicos están formados por átomos semejantes, pero no necesariamente iguales. ¿Ok? No necesariamente iguales. Por lo tanto, clasifica los tipos de núclidos, bien, de acuerdo a las características que observa. Por otro lado, mira, también deduce y comprueba que en una reacción química un átomo gana o pierde electrones y se les denomina iones o especies iónicas. Bien, ahora, si un átomo pierde electrones o gana, por ejemplo, debido a ciertas reacciones químicas, se les va a denominar iones. Si un átomo ha perdido electrón o ha ganado, se le conoce como iones. Si un átomo ha perdido o ha ganado electrones, se le va a decir ion, bien, o especies iónicas, bien. Listo, ahora mira, veamos los tipos de núcleos que existen, bien, los tipos de núcleos. Y como primer tipo de núcleo tenemos a los isótopos o hílidos. Ese nombre reciben, ¿verdad? Isótopos o hílidos. Bien, si te dicen un hílido, ya sabes que es un isótopo. A ver, vemos qué dice. ¿Qué son los isótopos? Son núcleos que pertenecen a un mismo elemento químico. Son núcleos. Bien, son núcleos. ¿Qué era un núcleo? Es aquella especie nuclear que tiene un valor específico, ¿verdad? Para el número de protones y el número de neutrones, ¿verdad? O sea, es estable, no tiene cosas de más, ni electrones de más, ni nada, es estable. Bien, ok. Entonces, recuerda, a ver, que los isótopos son núcleos que pertenecen a un mismo elemento químico. Por lo tanto, posee igual número atómico, ¿bien? Pero diferente número de masa. Debería decir allá, diferente número de masa y diferente número de neutrones. A ver, cuando te digan isótopo, esa P te tiene que hacer recordar que posee igual número atómico. ¿Recuerdas tú? Cuando teníamos un átomo que era estable, bien, un átomo neutro, podríamos decir que protones es igual número de electrones, ¿verdad? Igual al Z. Bien, entonces posee igual número atómico, igual número de protones, podríamos decirlo. Si tienes la P, recuerdas eso. Igual número atómico, igual número de protones, ¿bien? Y también podríamos decir igual número de electrones, ¿bien? Pero diferente número de masa y diferente número de neutrones. Ahora, la mayoría de elementos químicos se presentan en la naturaleza como mezcla de dos o más isótopos, ¿bien? O sea, un elemento químico de naturaleza es la mezcla de dos o más hílidos o dos o más isótopos, ¿bien? Hablamos lo siguiente. Tenemos ejemplo, mira, tenemos ahí el isótopo de hidrógeno, mira. El átomo de hidrógeno, tal cual tú como lo conoces, bien, es la mezcla de estos tres isótopos, bien, el protio, el deuterio, el tritio, ¿ok? Ahora mira, el átomo de hidrógeno, este isótopo que se le conoce como protio, bien, protio, tenemos que el Z, el que está el número debajo, ¿no? Encerrado, es 1, ¿verdad? Bien, y el deuterio,
el Z, el número de abajo, bien, que es 1, ¿verdad? También sería el Z el número de protones, bien. Ahora, en el tritio vemos que el Z también sigue siendo 1. En estos tres casos, el número Z es igual, ¿verdad? O sea, el número de protones, isótopos, P de protones, es igual, ¿verdad? Entonces podemos decir que estos tres átomos o estos tres núcleos son ¿qué? Son isótopos, ¿bien? Y observa que en la parte de arriba, el cual nos hace referencia al átomo, perdón, al número de masa, vemos que son distintos, ¿verdad? Número de masa 1 en el primer protio, número de masa 2 en el segundo, el deuterio, número de masa 3 en el tercero, el tritio, ¿bien? Ahora, veamos otro ejemplo. Isótopos de carbono. Mira, tenemos tres núcleos ahí. Ahora, estos tres núcleos son hílidos o son isótopos, ¿bien? Isótopos, ¿P de qué? De protones, protones. O igual número Z, ¿verdad? Número atómico. Entonces, 6 sería el número atómico del primer carbono, 6 sería el número atómico del segundo carbono y 6 sería el número atómico del tercer carbono. Entonces, ¿qué son estos? Si tienen el mismo Z, son o igual número de protones, el mismo número de protones que son isótopos, ¿verdad? ¿Isótopos de qué elemento? De carbono, ¿verdad? Y vemos que el número de masa es distinto. Mira, en el primero 2, en el segundo 13, en el tercero 14. Bien, ahora veamos lo siguiente. Los isóbaros, bien, isóbaros, bien, los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son núcleos que pertenecen a diferentes elementos químicos. Poseen igual número de masa. ¿Recuerdas tú el símbolo? El número de masa A, ¿verdad? Entonces recuerda isóbaros, isóbaros, esa A, isóbaros que aparece ahí, te tiene que hacer recordar o hacer referencia al número de masa, que se le conoce o se le abrevia como la A, ¿verdad? La A mayúscula, pero esa te podría hacer recordar igual número de masa, igual A, pero diferente número atómico y diferente número de protones. Bien, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del calcio, bien, del calcio. ¿Qué podemos decir del calcio? Del calcio podemos decir que el número de masa es 40, ¿verdad? Y el Z, número atómico, ¿cuánto es? 20. Ahora, al costado tenemos el argón. Tenemos que su número de masa es 40 y su número atómico es 18. Entonces vemos que el número de masas son iguales, ¿verdad? Para cada uno de estos núcleos. Entonces podemos decir entonces si su número de masa es igual, que son ¿qué? Isóbaros, isóbaros. Y vemos que el número atómico es diferente, ¿verdad? En el calcio es 20 y en el argón es 18. ¿Ok? Bien. Ahora veamos lo siguiente.